Jorge, fíjate que a mí, debo decirte, tu novela me pareció muy interesante, me dejó pensando muchísimas cosas. Eh, Porque bueno, para quienes estamos cercanos a los museos, por ejemplo yo como historiadora del arte, creo que le diste en el clavo en muchas cosas que me gustaría ahora comenzar a discutir más a profundidad sobre la manera en la que los museos construyen discursos de poder. Creo que eso es algo que se ha venido ya discutiendo cada vez con más frecuencia entre quienes se dedican profesionalmente al ámbito de los museos o quienes son cercanos a ellos desde la academia. Esta idea de que el museo es un espacio que además reafirma no solo el poder como el poder del Estado, sino también el poder colonial. Creo que hay mucho de eso en tu novela. Entonces, bueno, ahora si quieres le entramos más a detalle a todos estos temas, pero quisiera empezar con una cuestión que a mí me resultó muy sorprendente y es: ¿por qué escribir una novela pensada como catálogo o como exposición? Porque eso me resultó muy novedoso y creo que también abre muchas discusiones sobre el quehacer de los historiadores del arte, de los curadores, comisarios, como dicen allá en España también. Entonces, bueno, ¿en qué momento pensaste que escribir una novela a manera de texto de museo, ya sea como cedularios en muro, como haciendo el recorrido que hace uno en un museo, o como un catálogo, podía ser una buena estrategia para narrar una ficción? Bueno, pues la verdad es que imagino que tiene que ver con el hecho de que todas mis novelas, todos mis libros, tienen una forma distinta. Intento no repetir la forma de mis textos, al menos de los que tienen una cierta ambición y extensión, y quizás por eso que constantemente estoy buscando estructuras, formas distintas, pero no fue muy meditado en el caso de Membrana. Se me ocurrió que iba a contar cómo era el museo del siglo XXI. Se me ocurrió que lo iba a contar desde el siglo XXII con unas narradoras que hablan en plural, en primera persona del plural, en femenino, y que son inteligencia artificial. Y se me ocurrió que el modo coherente de contar esas historias iba a ser justamente a través de la forma del catálogo. Yo leo catálogos de arte, no es un tipo de lectura muy común, pero a mí me interesa mucho el formato catálogo expositivo, y de algún modo la novela habla, como tú decías, de cómo aquellas que se han sentido oprimidas por los humanos se emancipan de nosotros, ¿no? Y siguiendo un poco el modelo de lo colonial y de lo postcolonial, imaginé que ellas, en el momento en que se independizaran culturalmente, querrían inventar su propia forma artística, su propio discurso, su propio relato. Y el modo de hacerlo iba a ser literario, pero muy distinto de lo que entendemos por literatura. Entonces la idea es que el lector todo el tiempo esté dudando de si lo que está leyendo es una novela o no es una novela, porque ellas han decidido contar como su himno fundacional, ¿no? Su gran poema épico, a través de una forma un poco extraña y a través de una sintaxis y de un ritmo también bastante extraño. Sí, fíjate que al leerlo a mí me daba la impresión a veces de estar sí, leyendo un catálogo, pero también de pronto me transportaba al espacio del museo, ¿no? O sea, me imaginaba caminando, recorriendo las salas, leyendo las cédulas, porque además también nos pones las obras que corresponden a ese texto, ¿no? Como sucede con los catálogos o con las exposiciones. Entonces uno podía imaginar que estás recorriendo un espacio, ¿no? Y estás viendo estas obras y leyendo estos textos de sala, lo cual también me pareció muy interesante, insisto, como alguien que está en el ámbito de la historia del arte, porque creo que se presta a muchísimas reflexiones. Cuando hacemos curaduría, cuando hacemos bueno, el comisariado, como lo llaman en España, pues finalmente tienes que hacer un guión, ¿no? Ya así lo llamamos. Un guión en el cual, digamos que tus personajes son las obras o los objetos que pones
a exhibición y tienes que pensar en qué historia vas a contar a través de esos objetos o de esas obras de arte. Entonces creo que también ahí hay mucho de literario, ¿no? Yo al leerlo también recordaba mucho a Hayden White, que nos dice que los historiadores pues finalmente hacemos literatura, ¿no? Que la escritura de la historia es una forma de literatura porque utilizamos los mismos recursos para construir un relato histórico que los que utilizan los escritores. Entonces creo que todo eso está muy muy presente en tu novela y digamos que también para empezar a aterrizar un poco todas estas ideas, me interesaba preguntarte ¿por qué piensas que un formato de este tipo, como de catálogo, de exposición, que son formatos que están siempre muy vinculados al ámbito más científico, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que lo que están plasmando ahí es el resultado de una investigación, ¿no? Hay ahí como una búsqueda de una verdad, ¿no? Como de querer presentar al público hechos comprobables, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y lo que tú haces es llevar eso al ámbito no solo de la ficción, sino de la ciencia ficción, ¿no? Tú nos construyes un mundo completamente distópico, ya lo mencionas al principio, es un futuro en el que estamos en el siglo XXII, viendo un poco en retrospectiva cómo es que llegamos a ese momento, y me parece muy curioso tomar un formato que viene del ámbito académico y científico y un poco como darle la vuelta y convertirlo en una ficción total. Sí, sí, está muy bien visto porque efectivamente esa es la idea, ¿no? De darle la vuelta a las formas y los discursos aprendidos y buscar un nuevo modo de contar el mundo, ¿no? Porque la novela está contada como un catálogo de exposición con su componente ensayístico y con su componente narrativo. También tiene dosis de poesía, también tiene cuentos, insertos en ella, digresiones de carácter fantástico o paranormal. Es decir, va jugando un poco a lo que ya nos enseñó a hacer Cervantes hace 5 siglos, ¿no? A la idea de que en la novela cabe todo, incluso cabe la dimensión gráfica del catálogo de la exposición. Sabes que Hayden White fue muy polémico porque se leyó su libro como un manifiesto del relativismo, ¿no? De decir que la verdad no existe, pero han pasado muchos años y ahora estamos en el mundo de la posverdad. Y de algún modo ellas, las narradoras de membrana, estas inteligencias artificiales tan maquiavélicas y retóricas y barrocas, saben todo lo que ha ocurrido, lo han leído todo, pero de algún modo también están manipulando la verdad, ¿no? O sea, se apropian del discurso científico, se apropian de la literatura y del discurso curatorial, juegan con la narrativa, pero lo que quieren hacer es convencerte, lector o lectora o visitante, las formas por supuesto tan informes, como dicen todo el tiempo, de que ellas tenían razón, ¿no? De que lo que hicieron estaba justificado. Entonces es un gran relato de cómo ellas manipulan la historia de la humanidad para justificar sus fines, que son terribles, ¿no? Entonces no solo cuentan el siglo XXI y esa idea de lo científico que tú comentabas está bien representada, creo, en la cronología, ¿no? En que el siglo XXI te van contando qué va a pasar cada año del siglo XXI, sino que además se apropian de la retórica clásica, de el Lazarillo, ¿no? El Lazarillo está contando su vida para convencerte de lo que ha hecho está justificado, ¿no? O sea, se apropian de todos los textos, de todas las procedencias, poéticos, ensayísticos, científicos, y releen la humanidad como una tecnohumanidad, ¿no? De hecho, ellas no son poshumanas, de algún modo son superhumanas, porque ellas quieren legitimarse como nuestras herederas, como nuestras hijas que han aprendido nuestros errores y de algún modo van a hacer que la humanidad dominada por ellas sea mejor.